Buena gente, yo soy Javi de Tropiplan y este es Juanma. Buenas. JM_carnívoros en Instagram y venimos a hablar sobre luces LED para plantas carnívoras. Bueno, vamos a empezar hablando de por qué es importante una luz de cultivo en un cultivo interior de plantas carnívoras. A ver, básicamente por eficiencia, ¿vale? La luz vale toda. Luz podemos alumbrar una lámpara con 1.000.000 de velas o podemos darle una luz de cultivo. Tema que las velas no serían eficientes, ¿vale? Aparte del humo, el costo de tenerla, no saldría a la cuenta. Entonces al final siempre vamos a eficiencia. Puedes decir, hostia, pero es que esta alumbra más, esta alumbra menos. Una cosa es los lux, que es la luz que nosotros vemos, ¿vale? O que el ojo humano percibe. Y otra cosa es el par, ¿vale? El par es la radiación fotosintética activa que percibe la planta, lo que la estimula de verdad, ¿vale? Puedes tener una lámpara que tenga mucho par, pero luego visualmente no sea la que más luz te dé y a la planta la esté estimulando perfectamente. O por el contrario, puedes tener que te compres una luz de iluminar la casa, Normal, ¿vale? Y digas, coño, pero si se ve bien, pero es que no le saco color a esta planta, es que no le saco, porque el flujo de lúmenes es muy alto, los lux que tiene es muy alta, pero realmente no tiene par, ¿vale? Los LED estamos ya en la cuarta generación de LED, ¿vale? Los LED empezaron desde los LED de tablero verde o el rojo que te decía que algo estaba encendido, que es la primera generación. Luego pasamos a los LED de estrella, ¿vale? Que es la segunda generación, que eso ya teníamos los rojos y azules. Luego pasaron al COP, que es chip on board. Sí, las típicas placas de luz morada que se ponen en los terrarios, por ejemplo. Sueles verlos más quizás, el COP, sueles verlo más en lámparas de cultivo ya, pero suelen ser una pastilla y con un centro redondo que parece la forma de la yema de un huevo frito, y ahí llevan todos los transistores metidos y eso da un flujo luminoso muy gordo, ¿vale? Sacrifican un poco el espectro, el CRI y la calidad, pero no todo. Hay marcas, lo que pasa es que los pagaba bien. Cree, Citizen, esos se pusieron en la vanguardia con ese tipo de LED, ¿vale? Había unos chiles de Cree que eran calidad-precio tremendo. Bueno, y luego estamos ya en la cuarta generación, que es el SMD, que es ya el mini LED, ¿vale? Y en un tablero montan muchos mini LED, ya todo espectro completo. Sí, concentran en el mismo espacio que antes, pero más. Exactamente. Concentran más dentro de... Lo que te da más flujo lumínico. Al final es un poco al contrario. O sea, sí, te da más flujo lumínico, pero al final lo que hace es como que la luz sea más natural. No hace un haz de luz como el COP, que da un centro súper radiante, y los demás, las esquinas se te pueden quedar sombrías, al final el color que tengas de lente, sino que el SMD está repartiendo la luz perfectamente. Obvio que en el centro está más abrazado. Donde más tiene. Pero visualmente es mucho mejor. ¿Y qué diferencia hay entre la luz fría y la luz cálida? ¿Qué es? A ver, la luz fría o cálida se le denomina así o fría o cálida porque la unidad de medida es en grados Kelvin. Pero eso no quiere decir que una luz de las que se le llaman frías tenga menos grados centígrados, funcione, sea más fría realmente al tacto o a lo que percibe que una luz cálida. Simplemente es el espectro, ¿vale? Una luz fría va mucho más cargada de azules que una luz cálida que va más cargada de rojos, digamos, ¿vale? Rojos, infrarrojos, toda la escala, pero bueno, en sí, rojo, ¿vale?
Entonces ahí está el tema de fría o cálida. Hay mucha gente que dice, es que mi lámpara, pese a que es fría, arroja un montón de calor. A lo mejor es porque has tenido que poner no eficiente, derrocha mucho en calor, pero poco en potencia. Entonces, podemos volver a un tema, o sea, un poco al tema de la eficiencia, que al final en el cultivo es todo, desde el que tiene terrario hasta el que tiene grandes superficies de cultivo de invernaderos, porque cultive tomate o pera o tal, al final lo que quiere es eficiencia. Ahí está, claro, la mira. La máxima producción al mínimo coste. Estamos. Y el espectro, que siempre te dicen las lámparas LED, espectro, full spectrum, tal y tal. ¿Qué es el espectro? Es que la palabra de full spectrum, ¿vale? Al final se tomó un nombre así comercial en su día para un full spectrum, que no era real. Full spectrum al final es la luz del sol, ¿vale? Ese es el verdadero full spectrum, que tiene desde ultravioleta, azules, amarillos, verdes y amarillos, perdón. Luego nos vamos a los rojos, luego ya infrarrojos. Que son los colores infrarrojos y ultravioleta, son los que no vemos. Exactamente. Y nosotros la gama básica que nos gana visualmente, que es la única que percibimos, es rojo, verde y el azul. Que son realmente los que vemos en un arcoíris, por ejemplo. Y cada uno tiene sus propiedades. Antiguamente, en la segunda generación de LED, ¿vale?, estaba muy de moda, digamos, los LED azules y rojos. ¿Qué pasa? Eran muy baratos, además había mucho margen de pirateo, porque tú, aunque sea la luz que tú percibes a la vista, pero tú no distingas a simple vista en una nanometría si son 660 nanómetros o son 630. Y la capacidad de absorción, el par que arroja los 660 nanómetros es mucho más fuerte que los 630. Nanómetro, digamos que es la intensidad de la nanometría. No, la nanometría es la escala en la que se mide, ¿vale? O sea, es el valor que se le da, sí, es una nanometría, ¿vale? Por no meternos en temas técnicos. Sí, en temas muy técnicos, pero al final, rojo y el azul, sí que es verdad que a nivel de par son los que más arrojan, ¿vale? Hay lámparas con muy poco consumo con niveles de par muy gordos de LED buenos rojos y LED buenos azules, pero tienen que ser LED buenos, por el tema de que ahí hay mucho pirateo, lo que hablaba antes, ¿no? El verde se estuvo prescindiendo de él muchos años y dicen realmente que para que una planta crezca necesita solamente la azul y la roja, y eso es un término que está muy equivocado. Luego se demostró con los años que el verde promueve directamente, que es absorbido, ¿vale?, por la canopia de las plantas, que se encarga también de penetrar, ¿vale? No es un color que se quede justo en el dosel de la planta, sino que sigue más abajo, evapora agua, con lo cual tiene ese ciclo, ¿vale? No son plantas siempre encharcadas. Los LED antiguos eran propensos a hongos. La gente no sabía funcionar, ¿vale?, con ese tipo de luz para cultivar y eran muy propensos a los hongos, ¿vale? Aparte de que visualmente era horroroso. Claro, no ves la planta realmente como es. Y las gafas que habían, unas gafas verdes, tampoco estaban bien conseguidas, o sea, era un desastre. Tenías que entrar al final con una linterna de toda la vida a ver. Con lo cual una placa tampoco la ves bien, porque tú no ves. Porque la enfermedad que vaya saliendo de la hoja, tú no la aprecias. Ya sea hongo, ya sea bichetes, te jorobaba bastante, ¿vale? Entonces al final, pues, y además es un color que luego se ha demostrado con el verde que tiene un 80% de eficiencia, o sea, que no se puede quedar atrás. Por eso al final las luces de cultivo han cogido un rumbo de una eficiencia de 3,2, 3,3, o sea, van ya pasaditas, cuando al final las luces
moradas, las azules y rojas se quedaban en 1,4, 1,7, o sea, se está casi duplicando. ¿Y qué tipo de luz LED le pondrías tú para las plantas carnívoras? ¿O cuáles valen para las plantas carnívoras? Cualquier luz es buena. A ver, siendo una luz de cultivo que te arroje eficiencia, que te arroje paz, ¿vale? Cualquier luz es buena. ¿Qué va a cambiar? La manera de fabricarla, digamos, la manera. ¿Y qué lo va a mandar, qué lo va a demandar? El espacio que tú tengas de cultivo. Es decir, yo este terrario tengo que poner una barra. Si fuese más ancho, 2 barras. Una plancha, pues me quemaría el centro y los lados se quedarían más sombríos. Pero el centro ahí tendría que poner a lo de veras. Ni vea. Entonces, siempre al final no es por naturaleza, pues tú tiendes visualmente a ver tu planta como a ti te gusta en la naturaleza. Entonces vas a tender siempre a colores más fríos para ver una nepenthes, porque te va a gustar más verla como en su sitio. Y colores más cálidos para ver una sarracenia Vale. porque la sueles ver al sol. Claro, esto en este caso de que hay poca altura también. Si estuviera en un armario de cultivo de 2 metros y las plantas estuvieran en el suelo, Hombre, yo pondría un panel grande de 300 vatios. uno cuadrado, Con una uno superficie a rectangular. lo mejor de cultivo de 2,40, ¿vale? 2,40 por 1,20 o 2,40 por 1,50, tenemos un invasor. Yo pondría un panel de 300 vatios. No vamos sin meternos en marcas, pero de una marca Claro. puntera, en la que el par, ¿vale? No solo sea un dato que te da el fabricante, sino que luego haya más gente que lo haya contrastado. Hay medidores de par, que no es lo mismo que un medidor de lúmenes. Medidor de lúmenes con los LED no sirve para nada, ¿vale? Un medidor de par, ¿qué pasa? Que es caro. Pero hoy hay aplicaciones que son medianamente fiables. Eso te con quería matices. yo preguntar, porque hay mucha gente que veo yo que están midiendo la luz LED con los mismos medidores que miren los looks de la luz exterior. O sea, eso es erróneo, porque nunca te va a dar lo que te da el sol. No sirve para nada. Si no tienes algo fiable que te dé el par, tendrías que averiguar una conversión bastante exacta de lúmenes a par. Y es muy complicado, porque al final una lámpara hoy tiene a lo mejor pues amarillos de 2 tonos o luces blancas de 2 tonos, más ocre y más azulá, ¿vale? Y encima luz roja. Entonces al final depende qué par tiene un rojo luminoso y sería imposible de calcular. Como no sea algo fiable que te dé un fabricante y que luego lo puedas contrastar. O sea, hacerlo en la cuenta por tu cuenta es muy difícil. Por eso siempre es mejor irte cosas ya que están establecidas, marcas establecidas, que tienen su cierta fama y ciertas calidades. Por lo menos, correcto. No te tienes... No todo el mundo tiene que llegar a la mejor marca, a lo mejor, porque además hay plantas carnívoras que no son tan exigentes, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tiras un poquito esa eficiencia, vale, por lo menos que tenga un mínimo de calidad, por lo menos que sea algo eso contrastable. Vale, ya con la calidad y tal, si por ejemplo el nepente, que en la naturaleza no tienen tanta luz, por ejemplo como una sarracenia, lo que variaría sería la altura de poner esa luz. Claro. O sea, la altura que va también el par, que digamos que va en concorde con los vatios que tenga la lámpara. Claro, ahí vas a tener que jugar también y con el ángulo. Porque a lo mejor hay lámparas que tengas que arrimar tanto, que acercar tanto para que te arrojen ese mínimo de potencia que te quedes sin ángulo. En cuanto que una crezca un poco, claro, se tapen y ya no tengas nada. Claro. Entonces ahí tendrás que jugar un poco. Por ejemplo, las placas rectangulares o cuadradas te concentras más en el centro y una alargada te puede valer para extender un poquito más. Correcto. El espectro. Correcto. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues esta o podría tener menos potencia o podría tener un terrario de 15 centímetros más a cada lado, porque esta lámpara abarca bastante bien. ¿Vale? Yo la tengo al límite ya por espacio, por calidad, ¿vale? Pero bueno, jugamos con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es mejor, con reflector o sin reflector?
de por sí, creo que es un poco innecesario a menos que quieras cerrar más el arco. ¿Por qué? Porque todas las generaciones últimas ya es un LED que está de cara. Entonces, antiguamente sí, porque en una bombilla usaba un reflector para enfocar Para un sitio, concentrar. pero cuando ya el LED tiene 120 grados, Ya con eso. entonces no necesita, a menos que Mucha quieras presión. focalizar mucho más, que al final con la potencia de un LED bueno no te No hace te hace falta. falta. Vale. Vale, una preguntilla que me la han hecho varias veces. ¿Es necesario o sería bueno poner la luz azul en imitación de la luna? Uf, no. Las plantas tienen una percepción de la oscuridad, ¿vale? Muy grande. O sea, la planta con una lucecita que haya en el fondo de una habitación ya lo está percibiendo. Entonces, para mí una planta que está sana y que mantiene sus ciclos, porque distinto es que las está explotando, hay marcas que le suben el ciclo de horas, hay plantas que se le suben el ciclo de horas y que en una planta normal en la que tú quieras darle calidad, tienes que darle un ciclo de noche, de descanso. Entonces una luz nocturna, al final, la va a percibir la planta y aunque ralentice su metabolismo, pero está activa. No es recomendable, no por llega lo a menos dormir, ¿no? en mi opinión. No llega a descansar. Es Correcto. como contaminación lumínica. Sí, no es como no, tú lo has dicho, es contaminación lumínica. Por ejemplo, hay también Sí. gente iniciándose en la planta carnívora y o tienen algún terrario pequeño o se compran los invernaderos típicos estos de 4 o 3 bardas que tienen los plásticos verdes y tal. Y bueno, para empezar está bien, ¿no? Para ir iniciándose y probando con las nepentes, por ejemplo, o con otras plantas carnívoras. ¿Qué luz recomendaría para ese tipo de invernadero? A ver, yo siempre digo lo mismo, un mínimo de calidad. AliExpress está muy bien si sabes dónde buscar y lo que comprar, igual que cualquier otra tienda, ¿vale? Compra un mínimo de calidad, ahorra un poco y dale buena comida a la planta, ¿vale? Porque al final la luz es parte de lo que está comiendo la planta, ¿vale? Es salud, en el sustrato, en el metabolismo de la planta, es todo. Entonces, si escatimas en lo más básico, en una planta carnívora, jugás con la luz y jugás con la humedad. Es esencial. Estás con en la hoja del cuchillo. Entonces, una buena luz te va a quitar de muchos problemas de temperatura. Si es regulable ya, maravilloso, porque te va a dar... eso solo te lo va a dar una buena luz, ¿vale? Hay gente que, pues sí, si sabe más de chi o más de, pues va a saber buscar una lámpara, ¿vale? Por el chip que monta, entonces va a abrir mucho marco a marcas que a lo mejor ni conoces en el mercado, pero como están trabajando con ese chip, son las que te interesan y no pagas, pero ya son conocimientos como más avanzados, más complejos, que al final el problema es que tú en tus plantas no quieres susto. Son plantas que cuesta mantenerlas en condiciones y no quieres susto. Que monte un chip bueno no te quiere decir que el driver sea bueno, o que las soldaduras con las que suelden sean buenas, y esos son temas que una marca buena sí te lo va a dar, o mínimo, atención. Es una garantía. Eso es. De calidad. Entonces, eso cuando tienes una colección ya importante, aparente, y no quiere decir en tamaño, o puede ser en calidad, en ejemplares, es mejor pero cuando tienes, te la vas a jugar. Es mejor cuidarla y tener Hay cosas con las que puedes escatimar más o menos, pues pongo una maceta así y le hago agujeros, o pongo una de rejilla, esos son cosas que te puedes medio fabricar, hacer. Y también ya lleva mucho ensayo y error. El ensayo y error con la luz suele ser pudriciones, pérdida de la planta, tal. Entonces, juega otra liga. Ahí, un riesgo innecesario. Vale. Porque es que veo muchos invernaderos, incluso yo cuando empecé lo tenía,
que el espacio entre la balda y donde va la luz, quizás la parte alta de la planta está por aquí y donde pone la luz aquí, tiene unos 15-20 centímetros. ¿Qué luz pone ahí? Porque ahí lógicamente una barra o una placa no vas a poner. A ver, lo primero De que te 50 diría, vatios no vas macho, a poner. intento tener un espacio de cultivo digno que Más puedas grande. verlo, por lo menos, ¿no? Claro. Pero bueno, si no te queda otra, a ver, habría salidas, pero lo que pasa es que son salidas que visualmente, por ejemplo, para eso, si tú pones unos chips pequeños de luz morada, aunque no sea la que más me guste, pero bueno, es una luz que para las primeras capas de planta pues iría bien, por lo mejor. Para poner una sarracenia no, porque si se hacen sombras ya no llega al siguiente, Claro. estaríamos jodidos. Pero para ponerle unas dioneas chiquitas de semilleras que estén abriéndose, sí. Para ponerle unas pingículas, Algo sí. que esté muy cerca Sí, y luego- es lo que más te va a valer. para yo eso. siempre, ¿qué pasa? Que al final, aunque yo sea para mí, tengo un espacio chiquito, pues luego las quiero ver, entonces esa luz me va a estar jodiendo en calidad, con perdón. Si pones una luz que vaya mucho más sobrado de lo que necesitas en esta altura de planta, entonces el espacio que hay entre medio de entre la luz y la planta, porque eso me pregunta también mucha gente, ¿por qué se resecan las plantas ahí? Hombre, a ver, ahí con los temas de la distancia tienes que jugar, tanto si estás muy lejos, porque pues no te va a coger tonos de color, no se va tal, no te va a evaporar agua y se te va a pudrir, en fin, porque no va a hacer fotosíntesis. Si tienes mucha luminancia, estás muy cerca, tienes problemas de que se queman hojas, las hojas te duran menos, mucho menos, ¿vale? Renueva Sí, no es que renueven más, vas teniendo a lo mejor una planta que va menguando, porque la siguiente no la acelera hasta, la acelera hasta un punto. Luego la planta no tiene una carrera, va a quemar siempre antes de la anterior. Calores innecesarios, que alguna vez en alguna ocasión lo hemos hablado, de plantas que se resecan por las copas porque la calor que le está llegando de la bombilla es más que la intensidad. Entonces tú pones una bombilla muy gorda y al final a esta distancia, si tú pones la manita te está quemando. Claro. Cuando tomas una planta, la reseca, la quema, antes de que sacarle los colores. Claro, porque pasa muchas veces que pones un sensor de humedad aquí y te da un 80%, pero sin embargo la planta se está resecando. Eso es porque la está resecando la misma luz, porque es sobredimensionado para lo que necesita. Claro. ¿Cuándo sabes que una luz está haciendo daño a la planta? ¿Qué ves en la hoja? Por ejemplo, una nepente. La hoja de una nepenthes te da síntomas de que está en su punto, cuando tiene el verde ceroso, saludable, y cuando ya le estás dando un poquito de cañita con la luz, se le pone hasta alguna un bordecito rojo. El punto ya feo, ¿vale? De cuando te estás pasando, son hojas que se tuestan por los laditos, ¿vale? Se resecan de los lados. Es bueno o no es malo que coja color, hay muchas especies que cogen mucho tono de color, pero cuando ya la hoja deja de tener esa capa cerosa, ahí algo está fallando, ¿vale? Ahí o retira o prueba a darle un poquito de sombra a una parte, ahí siempre está un poco el juego. Hay individuos dentro de la misma que aguantan más y aguantan menos, ¿vale? Pero en sí son hojas que ves que se están quemando propiamente, y ya el color que pasan a tener es feo. El tallo además no coge un color uniforme la hoja, sino que el centro sigue verde y los bordes se están poniendo rojizos feos. También a todo el mundo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué normativa necesita las plantas para cuando lo tiene, por ejemplo? Porque no es lo mismo tener a lo mejor una sarracenia que puede aguantar, o una pingícula que puede aguantar menos humedad ambiental, entonces puede tener cualquier tipo de luz, digamos, con una buena ventilación y tal. Pero por ejemplo una nepente que necesita un sitio húmedo, que la lámpara se va a mojar un poco. Ahí hay muchos factores, por ejemplo, qué agua uses, qué ventilación haya cerca de la planta, de la lámpara, ¿vale? El agua, si tú usas siempre un agua de osmosis, aunque la planta coja un poco de humedad, no va a ser conductora, no la va a romper. Pero si tú usas agua con un mínimo de sales, ¿vale? Al final le van a hacer electrólisis y rompen la lámpara por esa corrosión acelerada, porque encima está tomando los minerales, digamos, que conducen la electricidad, ¿vale? Y un agua destilada
Claro. sea bajas minerales no va a conducir electricidad, entonces. De por sí volvemos a lo mismo con el tema de las calidades. Al final, una lámpara buena, hasta un IP20, una lámpara buena, IP20 es no impermeable, o sea, no impermeable, pero resistente a las salpicaduras, Vale. ¿vale? Pero eso, en una marca medianamente decente, pues va a ir sin problemas, con un ventilador funcionando cercano, tal, no va a tener problemas de condensación, no va. Claro, En una lámpara pues, que no trae ni recubrimiento, ostras, que pues, venga pelado ya eso es peligroso para ti también. a rezar. Eso ya también es peligroso. Vale. Claro. Aún haciéndole un mínimo de mantenimiento, pues con alcohol isopropílico, alguna capa de alguna Algo. sustancia Una secosa que resina. luego con la temperatura no se queme, Mm. puede alargarle la vida, pero al final el tiempo que echa en mantenerla, en limpiarla, no sé qué, no te merece la pena entonces al final. Al comprarte lo bueno, ¿Algo? ya te viene garantizado con un IP65, 64 por lo Y menos. sabes que cuando te acuerdes, coges un paño, quitas las salpicaduras del agua Ya y está. vamos que nos vamos Ya está. a durar. Así que siempre todo es mejor ir por la calidad, ahorrar un poquito. Exactamente. Sí. Y sobre todo también cuando se empieza, el antojo de tener plantas hace que quiera tener antes que las plantas, antes que el sitio Pero eso es un y el error. preparativo. Tanto. Hay que preparar primero el sitio, tanto luz como ventilador, como humedad, con lo que necesite la planta, antes de que la planta. Cuando ya lo tengas todo eso, entonces las plantas. Pasa mucho en los animales, pasa mucho en las plantas. Tienes tanta ansia de tener, que meter, y eso es un gran error. Tú te mudarías a un descampado Claro. y luego empiezas a Hacer pegar la la casa. al suelo, No. y estás pasando frío, calor hasta que cierres el techo. Primero la casa, antes que... Primero, sí, ¿qué te cuesta? Más dinero. Sí, porque al final, claro, porque- al final es tirar dinero, porque si te gastas X dinero en una planta, después se te muere, después tienes que comprarte la luz, si Correcto. lo haces todo en orden, como tienes que hacerlo, Hombre, y pues, que conste que es algo en lo que hemos caído todos, ¿no? En alguna vez, en algún movimiento, hemos dicho, ostras, pues yo lo veo aquí, y luego, o no han medido parámetros bien. Ya no te digo preparar el espacio, aun preparando el espacio, no le has dado un tiempo de maduración al espacio en el que veas que las temperaturas son estables, que la humedad, que no te pega oscilaciones, y ahora te encuentras luego los problemas. Eso hay que verlo bien, y si no, en el momento no puedes, pues nos retrasa un poco. Para tener plantas y para tener animales, nadie te pone un crono, ¿vale? Nadie te dice, corre, que te pillo. Yo creo que es mejor tú al final quieras tener un bicho no quieres tener con bien. calidad, y una planta la quieres tener que te luzca con calidad. ¿Qué ejemplo tienes tú de que haya pasado a ti o alguien que tú conoces que haya dicho, oh no? Uf, a todo. Yo mismo, porque si no hay que irse a nadie, al final, a todos cuando hemos empezado, pues eso, ansia. Crees que tienes un espacio de cultivo que está medio que, luego encontrarte con que no tienes buena ventilación y empezar a encontrarte cosas feas. Además, el tema de los excesos de humedad, no voy a decir nada nuevo, las plantas estas no avisan de cuando te encuentras sobre todo en Nepenthes, que es lo que yo más tiempo he estado cultivando y cultivo. Las Nepenthes no avisan con el exceso de humedad. Cuando ves un punto, una pica del podrido, ya ya saca un palo que no tiene raíces, ni tiene el palo, pero ya perdió la principal y la secundaria. Eso ya es recuperable. O por lo menos corte, intentar enraizar, intentar rescatarlo de otra manera, pero claro, si las condiciones buenas, va a seguir pasando lo mismo. Claro, si la condición, pero siempre ahí tienes que decir, oye, aquí qué ha pasado, investigar ya. ¿Por qué? Porque puedes estar salvando a los demás. Puedes tener un fallo tonto, que es como a mí me pasó con un ventilador, pues no eran ciclos bastante largos, eran macetas muy hondas para las plantas que tenía. Cosas tontas ahí entra también en juego el tema de las luces con respecto a las plantas, lo que estamos hablando antes, que si está muy cerca o no está muy cerca, si vive en un sitio que tenga, porque si es invierno y tiene las temperaturas más bajas, no están, pero se forman burbujas de aire caliente entre la luz y la planta,
y ahí es necesario un ventilador para Claro. remover, ¿no? Hombre, y siempre, vamos a ver, una planta que está perfecta de todo, ¿vale? Pues tolera. Que está altito de luz, poquito, pues no pasa nada, colora, pero va. Pero, pero al final, en cuanto que flaqueas mucho, tienes una línea muy fina. En cuanto que flaqueas un poco, al Claro. saco. Entonces, no debes pecar ni por exceso ni por defecto. Con la luz no debes jugar, no debes jugar mucho. Tiene que ir todo con color. Sí, Y ya está. igual que con la humedad. Yo, por ejemplo, en el armario que yo tengo, en invierno no me suele superar los 27, 28 grados. Las plantas las tengo bastante separadas de la luz, o sea que ahí me puede permitir un poco de no tener ventilado algunas veces. Pero en verano, cuando la temperatura del armario me sube a 35 grados y debajo de la luz hace 50 o 45, ahí es necesario un ventilador para que recircule el aire y reparta, porque es que si no las plantas hacen de un día para otro, como tú dices. Totalmente. No avisan. Se pudren. No avisan. No Se hay- cuecen, es que literalmente se cuecen. No, es verdad que hay trucos, pero que lo único que hacen con eso es alinearte un poco el margen. Al final la línea sigue siendo fina. Sí. Si la sube un poquito la humedad, sí, Mm. pero hay temperaturas que por mucho que sube la humedad, al final lo que hace es una cámara de vapor. Claro. O sea, eso no hay planta que lo aguante. Y sobre todo también no mezclar tipos de plantas, o sea, no es lo mismo una de Pente Highland que crece arriba, una que te va a tolerar menos temperatura que una Lowland, te va a Correcto. tolerar muchísimo más también, que tiene Hombre, más tolerancia. Correcto, y dentro de ellas, pues una epífita que rama luz. Y por eso va buscándola y tal, y además te avisará, porque irá trepando para un lado o para otro, o para arriba si va falta, que una planta que crezca. Sí, pero el tema de los nudos también es Claro. más... La gente, ¿por qué le cuesta muchas veces la campanulata? Porque la campanulata es una planta que o tiene mucha ventilación y tienes que tener mucha luz, o tienes que cuidar mucho el sustrato, porque es una planta que tiene tendencia o crece mucho en roca. Entonces, no quiere saturación de agua. quiere mucha luz, quiere... Claro, porque en el cuanto sitio que no donde hay le- roca, digamos que donde hay roca, pues hay menos plantas que la cubren, entonces están más expuestas a la luz. Entonces tiene que ir todo. Lo suyo es investigar con las plantas dónde viven, cuál es el tipo de hábitat. Lógicamente todo no lo va a encontrar, pero en internet hay maravillas que te pones a buscar en distintos idiomas, al final acabas encontrando artículos. Entonces lo suyo es investigar dónde crece en cada planta o según qué tipo de planta, y crece bajo los doseles del bosque o crece en paredes expuestas de roca. Entonces ahí ya te hace una idea del tipo de luz que tiene, porque si una planta está metida en bosque, tiene más sombra. Tiene mucha tendencia A menos luz. y a tolerarla menos, correcto. Ahí Una está. planta que no todo es adaptable, Claro. ¿no? Claro. Sí. Luego la siguiente abajo las va adaptando. Bueno, Todo hasta tiene un límites, punto. hasta Claro. límites. No la puedes convertir como hablábamos antes, en una aloe vera, en un cactus, ¿no? Al final Claro, todo tiene un rango. no deja de ser una Cuando nepenta. tú te sales del rango para arriba, te sales del rango para abajo, pues está sufriendo la planta. Bueno, pues esto ha sido el vídeo. Espero que haya ayudado a que os aclare un poquito las dudas sobre qué luces tipo LED o qué tipo LED usar para las plantas carnívoras, las distancias y que tengáis claro que no hay que medirlo con los lux como en el exterior, sino que se mide de otra manera con pares. Y bueno, que si no queréis entrar en mediciones porque las máquinas son costosas y tal, guiarse por los vatios, por la calidad sobre todo del fabricante y por los vatios según las alturas y demás. Cualquier duda que tengáis, dais para atrás, para adelante al vídeo y vais buscando, porque yo creo que hemos hablado de un montón de temas que si estáis perdidos con el tema de las luces y no sabéis qué elegir, aquí podéis encontrar una pequeña guía simplificada para que se entienda, porque para no entrar en muchos detalles, pero bueno, yo creo que es bastante completito y podéis elegir qué tipo de luz usar para las plantas carnívoras, para las distintas plantas.
Hombre, añadís que es verdad que es un campo muy amplio y muy técnico y es muy difícil, que nos perdonen los posibles patinazos, porque es muy difícil sintetizar algo tan extenso en una charlita corta de amigos, ¿vale? Que a la vez se entienda, que a la vez y darle en el punto exactamente a todo. Entonces, pues bueno, que se entienda, ¿vale? Que eso, para añadir la máxima información que se pueda, para sacar dudas que tenga la gente y ya está. Espero que haya servido el vídeo y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, lo podéis dejar en los comentarios de la publicación y nada, yo le contactaré con Juanma y que le pasaré vuestras preguntas y que responda él esto y lo añadimos en comentarios, ¿vale? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y ya sabéis, suscribirse, darle like y nada, para no perderse más contenido interesante sobre plantas carnívoras. Adiós. Adiós.